Memoria.com. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy capaz de proyectar copias de mi ADN y otras personas son capaces de interpretarlo, porque son ondas electromagnéticas que llegan a receptores que interpretan esas ondas. Y hay una cosa muy curiosa, que son las neuronas espejo. Últimamente se está mucho hablando de las neuronas espejo. Son una explicación biológica que nos permite la conexión mental entre dos mentes humanas y ponerme en el lugar del otro. La empatía, la telepatía. Un ejemplo de las neuronas espejo, saben ustedes que es el bostezo. Si yo ahora bostezo delante de ustedes, muchos de ustedes inconscientemente bostezan, porque están imitando una conducta por unas neuronas espejo que todos tenemos, que hace que dupliquemos el comportamiento de la otra persona. Eso es lo que se llama el efecto mirroring, el efecto espejo. Es lo que hace que el niño imite a la madre y es lo que hace que los animales más jóvenes imiten a los animales con más experiencia en su evolución y en su desarrollo. Hay una aplicación personal de todo esto, como ustedes se imaginan. Si nosotros reflejamos y somos capaces de captar y explicar lo que otras personas ven y sienten, rodémonos de personas positivas, porque vamos a captar positividad. Eso está claro. Sheldrake nos habla de los campos mórficos. La mente no es solo una actividad del cerebro, sino que se extiende, ya les va sonando, como lo hemos dicho antes, hacia el mundo que nos rodea. Esta proyección mental afectaría al mundo y a su vez se vería influida por él. Es lo que él llama la resonancia magnética. Es decir, cada acto que yo hago tiene repercusión en mi medio ambiente y en mis congéneres y en otras especies. Y lo que esa humanidad que me rodea, esas especies que me rodean, animales, vegetales, incluso minerales, hacen o cómo se comportan, influye en mí, positiva y negativamente. Y después de todo esto, si nos paramos un poquito a pensar, ¿a ustedes no le explicaban a algunos de ustedes esa cosa que nos era muy difícil de comprender, que se llamaba la comunión de los santos, que está en casi todas las religiones, aunque no sea con ese nombre? Es decir, todos intercomunicados con todos, y el avance de uno supone que todos de una forma avanzan, y el retroceso de algunos supone que todos retrocedemos como humanidad, todos al unísono. La tela de araña que hemos explicado antes, la resonancia mórfica de Sheldrake. Bueno, pues esto es muy interesante. Y no hablemos de la epigenética. La epigenética es algo tan extraordinario que demuestra hoy en día que las experiencias vividas por nuestros antepasados, cercanos incluso, se transmiten a través de nuestros genes. Hasta ahora pensábamos que una transmisión genética, para cambiar una evolución genética, costaba generaciones y generaciones, adaptativas, si se adaptaban, si no se adaptaban esas modificaciones genéticas. Hoy se sabe que la alimentación de una madre influye en la transcripción genética del hijo que tiene en el vientre. Hoy se sabe que un trastorno genético en una persona afecta a otra persona con la que está unida, pero no solo en el aspecto negativo, también en el aspecto positivo. En el aspecto positivo, yo soy capaz, mediante una serie de ejercicios, de compañía, de evolucionar de alguna forma y de comportamientos específicos, cambiar el ADN de las generaciones que yo voy a ayudar a generar, la epigenética. No se olviden, porque esto va a dar mucho que hablar últimamente. Pues como ven, es muy interesante. Y ahora veamos cómo se aplica esto, que es ciencia pura y dura, a nuestra mente, a los sucesos y procesos habituales
que tenemos en la mente, como son la telepatía, la telergia, las teleplastias dentro de la telergia, los estigmas, la influencia de la mente sobre el cuerpo, que como les voy a explicar luego en un experimento que hemos hecho, bueno, en un experimento no, en un caso que hemos investigado, es capaz de causar heridas en personas sin que nadie las toque. La proyección de la mente, somos capaces de proyectarnos, salir de la mente, crear una sensación física en otras personas de que nos están viendo a través de nuestro pensamiento. Ahora yo estoy en un caso muy extraño que es de bilocación, una madre que se proyecta para cuidar a una hija. Lo curioso es que sin que nadie lo supiera, hay fotos de este suceso. En eso estamos investigando ahora. La adivinación, los sueños, la brujería, que no vamos a tocar hoy porque sería larguísimo. En fin, la sorpresa de la mente. La mente tiene una de las características más importantes, una de las funciones más importantes, que es la de comunicarse con otras mentes, es la telepatía. La telepatía es la transmisión del pensamiento mente a mente y no ocupa ni tiempo ni lugar, ni tiempo ni lugar. Un pensamiento que yo tengo ahora mismo puede llegar a Japón en este mismo instante, o un pensamiento que tiene alguien en Japón lo puedo yo leer, poder especificarlo, lo anoto y compruebo que es verdad, pero también atraviesa las barreras del tiempo y eso es importantísimo. Lo que decíamos antes, el tiempo no existe el presente, el pasado y el futuro, eso es un constructo de nuestra mente, todo es acto puro, que decíamos en filosofía, todo existe en el momento actual. Bueno, pues todo esto empieza en la Universidad de Duke, o sea, tiene un principio universitario, el estudio de la telepatía, con un abogado que se queda viudo muy joven, se lo cuento rápidamente, se queda viudo muy joven y estaba muy unido a su mujer y entonces alguien le sugiere que vaya a contactar con un medium, una medium famosa que había allí para que le hable de su mujer y lo ponga en contacto con su mujer. Él va a estas sesiones mediúmnicas y efectivamente la medium empieza a hablar con la misma voz, el mismo tono de voz que tenía su mujer en vida y le empieza a contar cosas de su vida privada que solo ellos dos podían conocer. Este hombre, abogado de una formación racional, se va a la Universidad de Duke en Carolina del Norte y habla en la cátedra de psicología de lo que le está pasando. Dice, ¿cómo es esto posible? ¿Me estoy yo comunicando en realidad con el espíritu de mi mujer? Entonces, uno de los profesores de psicología dice, bueno, pues a mí me interesa el caso y voy a estudiar el tema. Le pide a la medium permiso para asistir a sus sesiones y él empieza a darse cuenta que la medium lo que está haciendo, sin querer engañar, es leer telepáticamente esa información en la mente del abogado. Y dice, claro, esto es muy difícil de demostrar. Y entonces se plantea crear un experimento en la universidad para tratar de comprender cómo se puede comunicar una mente con otra y si se puede medir ese grado de comunicación, lo que se llama telepatía. Y se inventa, con un compañero, las cartas Zener, que se basan en un principio matemático, la ley matemática del acierto, que es el 20%. En un conjunto cerrado de 100 unidades, lo normal es que yo acierte 20, sabiendo el conjunto cerrado de unidades. Inventan una baraja, estrellas, ondas, signo más, signo menos. Y entonces una persona se ponía en un edificio de la universidad con un mazo de cartas y otra persona en otro edificio. Estaban comunicados electrónicamente y entonces con un papel de misiones y respuestas iban controlando. El que veía la carta se quedaba fijo en la carta durante unos segundos y cuando el otro que estaba en el otro edificio pulsaba el botón, quería decir que ya había interpretado la carta que le enviaba mentalmente y anotaban cada uno en una plantilla el resultado que creían, uno el resultado verdadero y el otro el resultado que creía haber leído.
Todo lo que pasara sistemáticamente de un 20 a un 30% es que no tenía explicación. No tenía explicación matemática. La ley del acierto matemático se usa para las encuestas, se usa para las estadísticas, se usa para las prospecciones de voto, etcétera, etcétera. Y se sometía después eso a una correlación significativa y a una desviación típica, unas operaciones matemáticas para depurar más el resultado, y se demostraba el índice de telepatía que tenían las personas. Esas personas que estaban actuando, claro, no todo el mundo tiene la misma capacidad de emitir o de recibir telepáticamente. La capacidad mayor en telepatía está en los hermanos gemelos univitelinos. Los hermanos gemelos univitelinos son increíblemente simétricos, aunque no se conozcan. Me va a permitir que les traduzca una nota que me mandaron a mí hace muchos años de dos policías que se llamaban James. Habían sido separados 4 días después de nacer y cada uno vivía con una familia a miles de kilómetros de distancia. Después de 40 años, uno de ellos empezó, por una serie de indicios, a pensar que podía tener un hermano y empezó a buscar ese hermano y se encontró 40 años después con ese hermano gemelo. Después de encontrarse con este hermano gemelo, empezaron las sorpresas. Descubrieron que sus vidas se habían desarrollado en un nivel de paralelismo total.